Hoy nos sumergimos en un texto fascinante, Ciclomancia, de Frank Rudolph Young. Específicamente vamos a desmenuzar la lección 1, que de entrada nos promete algo increíble, desbloquear un potencial oculto casi fantástico que todos llevamos dentro. Y miren, el texto no se anda con rodeos, arranca con promesas que suenan, bueno, audaces es poco. Habla de que si logramos acceder a una parte oculta de la mente, podríamos conseguir hazañas sobrehumanas, pura fuerza, un encanto irresistible e incluso habilidades psíquicas. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo es que el autor propone que todo esto es posible. Para poder seguirle el hilo a estas ideas tan potentes, vamos a organizar nuestro análisis de esta primera lección en 5 puntos clave. Así podemos ir paso a paso, tal como lo plantea el autor. Muy bien, arranquemos con la primera sección, el poder latente. Aquí el autor nos lanza una idea central. Todos tenemos una especie de espíritu prehistórico dormido. Y a partir de aquí, introduce el concepto que es el corazón de todo el libro. Una parte de la mente a la que él llama el consciente primario. Ojo, y esto es súper importante aclararlo desde ya. No estamos hablando de la mente consciente, esa con la que razonamos día a día. Tampoco es el subconsciente del que habla, por ejemplo, el psicoanálisis. No. Esto se presenta como algo totalmente distinto. Es una fuerza primordial, casi animal, que según el texto, quedó, digamos, aplastada o suprimida a medida que nuestro cerebro se fue haciendo más lógico y racional. La teoría del autor es que conforme evolucionamos y desarrollamos una corteza cerebral más compleja, la que nos permite razonar, ese centro de control antiguo, el instintivo, quedó en segundo plano. Fue como un trueque. Cambiamos poder psíquico por poder de razonamiento. Pero, y aquí está la clave de todo, ese poder instintivo nunca desapareció del todo. Simplemente está dormido. Pasemos a la segunda sección, las pruebas del autor. Porque claro, una afirmación tan grande necesita algún tipo de respaldo, ¿no? Y para esto, el autor nos presenta 2 pruebas científicas que la verdad son bastante poco convencionales. Su objetivo es demostrar que esta conexión entre la mente y el cuerpo no solo es real, sino que es increíblemente poderosa. Estas 2 pruebas, una que viene del mundo físico, del cuerpo, y otra del mundo mental, van a ser la base sobre la que construye todo su argumento. Vamos a verlas. La primera prueba es curiosa, es patológica. El autor se fija en la sífilis, que en su tiempo era conocida como la gran imitadora. ¿Por qué? Porque podía simular los síntomas de casi cualquier otra enfermedad. El razonamiento del autor es el siguiente. Si un agente externo, una enfermedad, puede obligar al cuerpo a manifestar casi cualquier cosa, significa que el cuerpo ya tiene la capacidad latente de hacer esas transformaciones. La habilidad ya está ahí, solo necesita un estímulo. La segunda prueba es psicológica y se centra en la histeria. El libro menciona casos como el de soldados que, después de un trauma de guerra, quedaban ciegos sin ninguna razón física. Y aquí viene el giro del argumento. Si una creencia, una convicción mental muy fuerte, tiene el poder de quitar una función del cuerpo, como la vista, entonces, ¿por qué no podría tener el poder de otorgar una habilidad o mejorar una existente? Bien, entonces, si aceptamos por un momento que este poder existe, la pregunta lógica es, ¿dónde está? ¿En qué parte de nosotros reside? Esto nos lleva a la tercera sección, la anatomía del poder. Y aquí el autor se pone muy específico, ubicándolo en 10 partes concretas del cerebro y del sistema nervioso. Lo que es realmente fascinante es este intento de darle una base anatómica, casi científica, a un concepto que suena tan esotérico. De los 10 componentes que se listan, vamos a enfocarnos en los que tienen las atribuciones más extraordinarias. El número 1, el más importante de todos, es el llamado centro del poder psíquico. Y fíjense en la descripción, el ojo del cíclope. De ahí justamente viene el nombre del libro, Ciclomancia. Es el centro de todo. A este centro se le atribuye ser el eje de comando absoluto. Piensen en un director de orquesta. Controla todo, desde funciones vitales como la digestión hasta dominar las otras 9 partes del sistema. Según el texto, es la fuente de absolutamente todas las manifestaciones tanto mentales como físicas de las que habla. Y si eso sonaba interesante, esperen, porque la anatomía se pone todavía más extraña. Ahora el texto nos dice que los nervios ópticos y la retina no son solo para ver, no, los reimagina como algo más, unas antenas cerebrales.
Y claro, con un nombre como antenas, ya nos podemos imaginar por dónde va la cosa. Aquí es donde el libro se mete de lleno en las afirmaciones más psíquicas. Habla de que estas antenas pueden emitir y recibir pensamientos, influir en otras personas a distancia e incluso ejercer poder sobre la materia inorgánica, o sea, psicoquinesis. Pero no se queda ahí. El propio globo ocular, el ojo en sí, también recibe un papel protagónico. El autor lo llama la visión del poder psíquico. El punto central de esto es que, supuestamente, la visión se puede entrenar para ir mucho más allá de lo que consideramos normal. ¿Y qué tan lejos? Bueno, estamos hablando de desarrollar una vista casi microscópica o telescópica, con los propios ojos, o incluso de crear un llamado tubo astral, para poder ver cosas a grandes distancias. Increíble, ¿no? Bueno, ya vimos qué es este poder y dónde se supone que está. Ahora, ¿cómo se usa? Esto nos lleva directo a la cuarta sección, el método de 3 pasos. Aquí el autor nos da una técnica, un método universal, para aprender a dirigir ese poder psíquico y despertar cualquiera de estos centros. Este método de 3 pasos es básicamente la práctica fundamental de todo el sistema. Es bastante directo. Paso 1, formular una orden clara en la mente. Paso 2, dirigir esa orden como si fuera un rayo de energía a través de los nervios hasta donde la queremos llevar. Y paso 3, implantar esa orden en el objetivo, sea un músculo, un órgano, lo que sea. En resumen, es usar la mente consciente para darle órdenes a este poder que es, en esencia, inconsciente. Y uno se pregunta, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, el autor le da un nombre muy científico, irritabilidad protoplasmática. La idea es simple. Todo tejido vivo reacciona a los estímulos, ¿verdad? Bueno, pues una orden psíquica, según el texto, es un estímulo, uno que crea una corriente eléctrica real y medible que viaja por las vías nerviosas. Y llegamos a la última sección de esta primera lección, la ventaja del 1%. Y este es un punto muy motivador. El autor nos dice que no hace falta convertirse en un maestro de ciclomancia para ver resultados. De hecho, argumenta que despertar solo un poquito de este poder puede tener un impacto enorme en la vida de una persona. Para explicar esto, el libro nos pinta un cuadro del potencial humano. Dice que una persona promedio usa, con suerte, un 10% de su mente conocida. O sea, hay un 90% de la mente que ya conocemos que está sin usar. Pero además, y esto es lo importante, está ese 100% de la personalidad desconocida, el consciente primario, que está completamente dormido. El potencial sin explotar es gigantesco. Entonces, la lógica es bastante simple. Si la persona promedio funciona con un 10% de su poder mental total y alguien logra despertar apenas un 1% de ese consciente primario, de repente ya no tiene 10, tiene 11. Ese 1% extra puede no sonar a mucho, pero en realidad es una ventaja del 10% sobre todos los demás, y según el autor, una ventaja del 10% es más que suficiente para destacar y, bueno, dominar en cualquier campo que uno elija. Y con esa idea de la ventaja del 1% terminamos nuestro análisis de la lección 1. Lo que nos presenta es un sistema donde un poder primordial y dormido puede ser despertado con intención y enfoque. Y nos deja con una pregunta que, la verdad, da que pensar. Si estamos de acuerdo en que la mente, a través de la convicción, puede llegar a crear una enfermedad física, entonces, ¿cuál es el verdadero límite de su poder para crear lo contrario? ¿Bienestar, salud y nuevas habilidades? Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en algo, bueno, bastante increíble. Se trata de la lección número 2 del libro Ciclomancia de Frank Rudolph Jung. Y escuchen bien el título completo, porque es toda una declaración. Cómo poner el consciente, el centro de registro de las sensaciones y el centro de control de los órganos bajo el control del poder psíquico. O sea, básicamente, propone un método para lograr un control mental que parece sacado de una película. La gran pregunta es, ¿será posible algo así? Vamos a ver qué nos dice el texto. Ok, para entender esto, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, la gran promesa de este poder psíquico. Después, nos meteremos de lleno en cómo se supone que se domina la realidad física. De ahí, veremos cómo se lleva ese control a otro nivel, a cosas más abstractas. Luego, sus aplicaciones, que son de no creer en el propio cuerpo. Y para terminar, el supuesto camino para volverse un maestre psíquico, como lo llama el autor. Bueno, y todo arranca con una idea que la verdad es súper simple, pero a la vez muy potente. La cosa es esta. No hace falta una transformación total para ver resultados gigantescos. La premisa es que con desarrollar un poquitito el poder mental se puede lograr un cambio brutal en nuestra efectividad. Y fíjense en esto,
Según el texto, no estamos hablando de un cambio radical, para nada. Lo único que se necesita, según afirma, es despertar apenas un 1% de lo que llama el consciente primario. Pensemos en esto como, no sé, la parte más básica y poderosa de nuestra conciencia, esa que casi siempre está dormida. Y aquí es donde los números se ponen interesantes, ¿no? Porque ese pequeño, diminuto 1% resulta que no es tan pequeño. El texto dice que nos hace pasar de usar un 10% de nuestra capacidad a un 11%. Y sí, ya sé, puede que no suene a mucho, ¿verdad? Pero ojo, ese salto aparentemente se traduce en una ventaja directa del 10% en efectividad sobre cualquier otra persona. ¿10%? Y claro, esa ventaja del 10% no es cualquier cosa, el texto lo deja clarísimo, es algo decisivo. La afirmación es súper contundente. Si superas a alguien en un 10% de manera constante, no importa en qué, negocios, vida social, lo que sea, es suficiente para literalmente dominarlo. O sea, lo llevas al fracaso mientras tú te haces más y más fuerte. Ok, muy bien, pero ¿cómo se logra esto? ¿Cuál es el truco? Bueno, la herramienta clave que se propone es la orden de poder psíquico. La idea es, imagínense esto, un proyectil mental, una orden directa que sale disparada desde la frente directo a la conciencia. Y su objetivo es simple, pasar por encima de la lógica o de lo que nos dicen los sentidos. A ver cómo funciona esto en la práctica. Y ahora sí, pasamos a la acción. Porque esta lección no es pura teoría, ¿eh? Para nada. Arranca con ejercicios súper concretos, pensados para demostrar algo que suena radical, que la mente, de verdad, pueda anular lo que sentimos físicamente. El método es bien específico. Se toma agua, puede ser fría o caliente, y se lanza ese proyectil psíquico con la orden contraria a lo que se está sintiendo. Por ejemplo, si metemos la mano en agua fría, la orden mental es caliente. Y no una vez, ¿eh? La idea es bombardear la mente con esa orden una y otra vez, con más proyectiles, hasta que la sensación que percibimos cambie, sin importar lo que nuestros nervios nos estén gritando. Y al final, el objetivo de estos primeros ejercicios es muy claro. Se trata de una cosa, disciplinar la mente. La meta es entrenarla, casi como a un músculo, hasta que obedezca estas órdenes psíquicas al instante. Sin dudar, sin preguntar, ¡pum!, lo hace y ya. Bien, una vez que se logra dominar algo tan básico como la sensación física, la lección, digamos que sube la apuesta. Ahora, esos mismos principios se llevan a otro campo de juego para intentar controlar cosas mucho más abstractas, mucho más allá de sentir frío o calor. Y el camino que se propone es súper gradual, tiene lógica. Se empieza por lo físico, lo tangible, como la temperatura. Pero desde ahí se avanza a cosas como dominar la percepción del tiempo, sí, sentir la hora. Luego a potenciar la fuerza de voluntad para terminar lo que empezamos. Y llega hasta el punto de controlar el pensamiento para, por ejemplo, leer textos súper difíciles con una claridad y eficacia que nunca antes tuvimos. Y aquí hay un punto clave, lo que el texto llama poder de volición, que, para que nos entendamos, es simplemente la fuerza de voluntad. La idea central es que esta fuerza no es algo con lo que nacemos y ya está, no es fija, al contrario, se puede entrenar, se puede hacer más y más fuerte con disciplina, hasta el punto de lograr cosas en el día a día que parecerían casi magia. ¿Y cómo se entrena esta voluntad? Pues con ejercicios que a primera vista parecen una tontería, pero son súper exigentes. Cosas como irse a la cama a una hora exacta, pero cada día sin falta. O escribir una carta de un largo específico en un tiempo exacto. O forzarse a leer y entender textos bien densos. Cada uno de estos ejercicios está diseñado para una sola cosa, que la mente aprenda a ejecutar órdenes precisas, sin peros ni excusas. Y bueno, si todo lo anterior sonaba intenso, prepárense, porque ahora llegamos a las afirmaciones más espectaculares de toda la lección. Estamos hablando de un control mental directo sobre cómo funciona nuestro propio cuerpo por dentro. Y acá, inevitablemente, surge la gran pregunta. ¿De verdad es posible que la mente controle cosas automáticas del cuerpo? O sea, el ritmo del corazón, el metabolismo. Para defender que sí, que es posible, el texto pone sobre la mesa el ejemplo de los yogis y esas hazañas que realizan con su cuerpo que parecen desafiar toda lógica. El ejemplo máximo, el más increíble que se menciona,
Es la capacidad de un yogi para entrar en un estado de letargo. Es como una especie de animación suspendida, algo que supuestamente le permite sobrevivir enterrado 40 días, sin comida, sin agua, sin aire. Una locura. Según el texto, todo esto se logra con una orden psíquica súper intensa que provoca cambios biológicos de no creer. La temperatura del cuerpo baja muchísimo, a niveles de hipotermia. El corazón y la respiración apenas se pueden detectar. El metabolismo se frena a la mitad. Pero esperen, que lo más increíble viene ahora. El texto asegura que el cuerpo es capaz de convertir su propia grasa en carbohidratos para generar su propio oxígeno. Sí, así como lo oyen. ¡Increíble! Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo se supone que alguien llega a ese nivel de control? ¿Hay una fórmula mágica? Pues no. Según la lección, el camino es uno. Práctica, práctica y más práctica. Enfocada y muy, muy repetitiva. Y aquí está el punto más importante, me parece. El dominio de estas habilidades no se presenta como un secreto místico o algo que solo unos pocos elegidos pueden tener. No. Se presenta como el resultado de puro esfuerzo y disciplina. El secreto, si es que hay uno, es forzarse a hacer una y otra vez estas tareas que son las más molestas, las más difíciles, porque son esas, precisamente, las que desarrollan estos poderes. Y fíjense cómo todas estas teorías tan locas bajan a tierra, a la vida de todos los días. Se trata de conectar ese control mental con resultados bien concretos. Por ejemplo, ¿tienes frío? Le ordenas al cuerpo que genere calor. ¿Quieres controlar tu peso? Le ordenas al estómago que se sienta lleno. ¿Sientes ira o miedo? Usas el control de la respiración para calmarte. Todo muy práctico. Y ya para ir cerrando, el texto vuelve a su idea principal. La refuerza. Y es que incluso teniendo un éxito mínimo con estos ejercicios, un poquito de progreso, ya se pueden desbloquear capacidades que están muy pero muy lejos de lo común. Poderes que la gente a nuestro alrededor ni se podría llegar a imaginar. Y todo esto nos deja flotando una pregunta, ¿no? Una pregunta que es, en el fondo, el resumen de toda esta lección y que da para pensar. Si la mente de verdad puede ser entrenada para cambiar nuestra propia realidad física, entonces, ¿cuáles son sus verdaderos límites? ¿Acaso tiene alguno? ¿Y si les dijera que nuestra propia mente consciente, la que usamos para razonar, podría ser la que está frenando nuestra verdadera fuerza física? Suena raro, ¿verdad? Pues hoy nos metemos de lleno en esta idea tan particular que nos presenta la lección 3 del libro Ciclomancia, de Frank Rudolph Young, que se titula así: Cómo poner el centro de coordinación muscular bajo el control del poder psíquico. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Para desentrañar esta lección, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a definir qué es eso del poder psíquico según el texto. Luego, nos sumergimos en el llamado centro de coordinación del cuerpo para entender su rol. Veremos cuál es el camino normal de una orden muscular y, lo más interesante, cómo se propone desbloquear un potencial que ni sabíamos que teníamos, tanto para la fuerza como para la gracia. Así que, empecemos. Muy bien, vamos al grano. La idea central de esta lección es, la verdad, bastante sorprendente. Nos dice que nuestro pensamiento racional, ese control civilizado que aplicamos a todo, en realidad actúa como un freno de mano para nuestro cuerpo, una barrera que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial físico. El autor sugiere que dentro de nosotros hay una fuerza a la que él llama poder psíquico. Ojo, no se trata de nada paranormal, sino de la capacidad de la mente para actuar de una forma más directa, más instintiva, saltándose todos los filtros de la duda, del análisis, del no puedo. Es esta fuerza, según el texto, la que nos permitiría realizar proezas físicas que normalmente consideraríamos imposibles. Ok, la idea es interesante, pero ¿cómo funcionaría esto a nivel biológico? Bueno, todo empieza en una pieza clave de nuestro sistema nervioso. En el corazón de toda esta teoría está lo que el autor llama el centro de coordinación muscular. Para que nos hagamos una idea, imaginemos que es como la torre de control del cuerpo. Es el punto que recibe las peticiones de los músculos, las procesa y organiza las acciones, sirviendo siempre de puente con nuestra mente consciente. Y aquí está la clave de todo el asunto. Por un lado, tenemos nuestro control mental de todos los días, lógico, precavido, que genera una energía, digamos, normalita. Y por el otro, tenemos un potencial puro, explosivo,
El texto lo deja clarísimo. Es la diferencia entre una pequeña chispa y hacer estallar dinamita. Bien, para entender cómo podríamos llegar a usar esa dinamita, primero tenemos que conocer la ruta estándar, la burocracia, por así decirlo, el camino que sigue una orden muscular en nuestro día a día. A ver, cuando un músculo necesita potencia, no es algo que pase así como así, es toda una cadena de mensajes, una verdadera red de comunicación interna. Este esquema nos muestra el viaje completo. Todo empieza con el músculo pidiendo ayuda. Ese mensaje viaja por los nervios hasta la torre de control, el centro de coordinación. Este, a su vez, le pasa el recado a la mente consciente. La mente piensa, decide y manda una orden de vuelta. Y finalmente, el centro no solo activa el músculo principal, sino que coordina todos los músculos de apoyo para que la acción sea estable y precisa. Es un proceso, como ven, bastante metódico. Si ese es el camino normal, ¿de dónde sale esa fuerza que parece casi milagrosa en algunas situaciones? El texto nos pone un ejemplo muy claro. Pensemos en alguien que levanta pesas y entrena por años. Lo curioso es que los cambios en su físico no se corresponden directamente con lo que aumenta su fuerza. Miren estos datos. El tamaño del músculo puede que aumente solo un 25%. Pero la fuerza se puede disparar un 150 o incluso hasta un 245%. La diferencia es abismal. Claramente algo no cuadra. La simple habilidad o el esfuerzo no parecen explicar una ganancia tan desproporcionada. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿De dónde sale toda esa potencia extra? Y aquí el autor nos da su respuesta. Todo se reduce al poder psíquico. La clave no está tanto en el músculo en sí, sino en la habilidad de mandarle órdenes que se salten el control limitante y precavido de la mente consciente. El mecanismo propuesto sería algo así. La mente envía una orden directa, una especie de proyectil mental, que se salta a la conciencia y va directo al centro de coordinación. Esto, a su vez, le da luz verde al centro para que libere todo el potencial eléctrico del sistema. Esa dinamita oculta provocando un aumento de fuerza que parece casi imposible. Y claro, después de toda la teoría, la lección nos lleva a la parte práctica. Aquí es interesante notar el contexto de la época en la que se escribió el libro, porque se proponen objetivos y ejercicios diferentes para hombres y para mujeres. Para unos, la fuerza, para otras, la gracia. Como vemos, el texto marca dos caminos bien distintos. Por un lado, la aplicación de este poder para deportes de alto rendimiento, buscando romper barreras físicas. Y por el otro, un enfoque totalmente distinto, centrado en el control artístico del cuerpo, buscando la belleza y la elegancia en el movimiento. Para desarrollar la fuerza, el método es casi una rutina mental. Se trata de usar una serie de comandos mentales cada vez más intensos para literalmente atropellar las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos justo en el momento de la acción. En cambio, para la gracia, el método es mucho más metódico y visual. Se basa en la imitación precisa de posturas y en la fluidez de los movimientos entre ellas, como si se estuviera programando al centro de coordinación para que actúe con elegancia y aplomo de forma natural. Y con esto terminamos nuestro análisis de la lección 3. Más allá de los términos que usa, que son de otra época, la idea de fondo da que pensar. La idea de que quizá nuestra mayor fuerza no está en esforzarnos más, sino en aprender a quitarnos de en medio. Lo que nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué potencial increíble duerme dentro de nuestro sistema neuromuscular, esperando, simplemente, recibir un tipo de orden diferente? ¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un texto fascinante, específicamente en su lección 4, titulada «Cómo poner bajo el control del poder psíquico sus puntos obstructores de unión de los nervios». Sí, el nombre es largo, pero la idea es súper interesante. Vamos a desglosar una técnica de otra época que prometía acelerar el aprendizaje, dominar las emociones, y todo a partir de un concepto clave, el punto de unión de los nervios. Muy bien, este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a entender cuál es el problema, ese punto de ralentización del que habla el texto. Luego, claro, la solución, la técnica del arco psíquico. Después veremos cómo se supone que esto se aplica en la vida real, tanto para dominar habilidades como para conquistar nuestro mundo interior. Y al final nos asomaremos a unas versiones más avanzadas de la técnica. Bueno, arranquemos por el principio.
Para entender la solución, primero hay que entender el problema. Y según esta lección, el problema es un cuello de botella que todos tenemos en nuestro sistema nervioso. Este cuello de botella tiene un nombre: el punto de unión de los nervios. Imaginen que los nervios son como cables, pero no son un solo cable largo. Están hechos de segmentos. Y entre cada segmento hay un pequeño espacio, un vacío que el impulso nervioso tiene que saltar para poder seguir su camino. Y aquí viene el dato que te vuela la cabeza. El texto afirma que estos pequeñísimos saltos representan el 40% del tiempo total que tarda una señal en llegar de un punto a otro. Pensemos en eso. Casi la mitad del tiempo de reacción se perdería en estos microespacios. ¡Es una locura! ¿Y por qué son tan lentos estos saltos? Porque no son eléctricos, como el impulso que viaja por el nervio. Son químicos. Para cruzar ese espacio, se tiene que liberar un fluido, la acetilcolina, que crea una especie de puente químico. Y este proceso, a diferencia del impulso eléctrico, es más lento y, peor aún, se fatiga. Entonces, si ese es el problema, ¿cuál es la solución que se propone? ¿Cómo podemos acelerar ese puente químico? Bueno, aquí es donde entra la técnica estrella de la lección, el llamado arco psíquico. La teoría se basa en una especie de batalla interna. Por un lado, tenemos una sustancia llamada simpatina, que se asocia con el miedo y el estrés, y que hace todo más lento en esa unión nerviosa. Por el otro, tenemos a nuestra amiga, la acetilcolina, que se asocia con la calma y la satisfacción y que acelera el proceso. El objetivo es claro, hay que inundar el sistema de acetilcolina. Y aquí está el método, el arco psíquico. La idea es en realidad muy simple. Consiste en, deliberadamente, pensar justo lo contrario a un estímulo negativo. Si sentimos tensión, pensamos en relajación. Si sentimos miedo, pensamos en placer. La idea es que este acto mental consciente puede, literalmente, cambiar la química de nuestra sinapsis. Muy bien, ya tenemos la teoría. Pero, ¿cómo se aplica esto en el mundo real? Vamos a ver dos usos prácticos que propone el texto. Aprender cosas nuevas más rápido y, bueno, mejorar las relaciones con los demás. Primero, para aprender una habilidad. El método es curioso. Digamos que estamos aprendiendo a tocar un instrumento. En el momento exacto en que sentimos frustración o tensión, paramos. Y por solo 2 segundos pensamos en algo súper placentero, como un buen bistec, hasta que se nos haga agua en la boca. Luego, volvemos a la tarea. Repetir esto, dice el texto, puede reducir el tiempo de aprendizaje en 7 octavos. ¡Increíble! La segunda aplicación es para la influencia social. El proceso es sutil. Mientras hablamos con alguien, pensamos en una cualidad positiva de esa persona por 2 segundos. Lo dejamos ir. Y 2 segundos después, intensificamos ese pensamiento. La teoría es que este arco psíquico se transfiera de forma subconsciente, haciendo que la otra persona se sienta a gusto, sin saber por qué. Y para darle más peso, el texto saca un as de la manga. Menciona que actores como Clark Gable o Rodolfo Valentino usaban una versión de esta técnica, sí, la del bistec, para generar esa presencia magnética que tenían en la pantalla. ¿Será verdad? ¿Quién sabe? Pero es una anécdota genial. Pero esto no se trata solo de habilidades o de otras personas. La aplicación más poderosa, quizá, es hacia adentro. Usar el arco psíquico para regular nuestro propio mundo emocional y mental. Para entender cómo, hay que conocer un concepto que el texto llama el camino final común. Pensemos que es como una carretera de un solo carril que llega a un músculo. Si 2 órdenes llegan al mismo tiempo, una de tensiónate y otra de relájate, no pueden pasar las dos. Solo la que tenga la señal eléctrica más potente, la más fuerte, es la que pasa y se ejecuta. Entonces, la lógica es simple pero poderosa. Si podemos crear un pensamiento positivo lo suficientemente fuerte e intenso con el arco psíquico, su señal será más potente. Y si es más potente, le ganará la carrera al pensamiento negativo, anulándolo antes de que siquiera pueda afectar a nuestro cuerpo. La lista de cosas que se podrían superar así es, bueno, bastante larga. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, la lección introduce 2 formas avanzadas del arco psíquico como versiones especializadas para situaciones más complicadas. La primera es el arco psíquico irradiante. Esto es básicamente como crear un escudo de fuerza mental. Está diseñado para protegerse de la mala voluntad o el antagonismo que podamos percibir de otra persona. Una especie de defensa psíquica.
¿Y cómo se construye este escudo? Es todo un proceso. Se empieza con el pensamiento placentero, pero no nos detenemos ahí. Lo intensificamos hasta sentir calor físico en las manos, luego en los pies, el estómago, y así, parte por parte, hasta que todo el cuerpo se siente en una especie de calor agradable, totalmente inundado de acetilcolina. La segunda técnica avanzada es el arco psíquico diferido, y esta tiene un objetivo muy concreto: ayudarnos a romper malos hábitos. La estrategia aquí es fascinante y totalmente antiintuitiva. En lugar de luchar contra el mal hábito, se le deja entrar. Se mantiene ese pensamiento indeseado por 15 segundos. La idea es que esto fatiga la vía neuronal. Y justo en ese momento de debilidad, ¡pum!, se lanza el pensamiento opuesto, el arco psíquico, para tomar control de esa vía debilitada. Al final, lo que nos deja esta lección es un sistema increíblemente detallado para, supuestamente, hackear nuestro propio sistema nervioso. La idea central es potente, que un pensamiento consciente puede cambiar nuestra química interna. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Estamos ante una clave olvidada para el control mental? ¿O simplemente ante una pieza de museo, una reliquia fascinante de la historia de la autoayuda? ¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una lección que tiene un título bastante potente. Es la número 5. Cómo poner la electricidad nerviosa del cerebro y el cuerpo bajo el control del poder psíquico. La idea de entrada, la verdad, es que es muy audaz. Nos está invitando a pensar en un tipo de electricidad que, según esto, vive dentro de nosotros y que podemos llegar a dominar. Y para que nos hagamos una idea de hasta dónde llega esto, la lección arranca con esta cita, que es clave. Sugiere que si uno domina esta energía interna, se pueden lograr cosas que parecen literalmente milagros. Esto sin duda ya nos pone en un terreno, digamos, bastante particular. Bien, este es el plan para hoy. Vamos a empezar con el concepto principal, la electricidad nerviosa. Después nos meteremos a ver cómo se crean los enlaces en el cerebro, qué es eso de la zona de silencio, la conexión entre músculos y electrones, y al final, lo más interesante, ejercicios prácticos para usar todo esto. Bueno, vamos a lo nuestro. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente esta electricidad nerviosa? Porque la lección insiste en que es una corriente biológica única, diferente a todo lo que conocemos como electricidad. A ver, aquí está la clave. Según el texto, no es electricidad que pasa por un nervio, como si fuera un cable de cobre. No, es una corriente que el propio nervio va creando mientras transmite el mensaje. La descripción es súper gráfica. Es electricidad fabricada por la carne. Esto la separa por completo de la electricidad que usamos todos los días. Y miren, esta comparación lo deja clarísimo. Un cable normal necesita una fuente de poder externa y va perdiendo fuerza con la distancia. Un nervio, en cambio, genera su propia energía y la mantiene intacta hasta el final. Y fíjense en la velocidad, es una locura la diferencia. La electricidad nerviosa es mucho, mucho más lenta, lo que nos dice que es un proceso biológico súper complejo, no una simple transmisión. Ok, ¿y esto cómo se come en el día a día? Bueno, aquí es donde entra el tema del aprendizaje, de cómo formamos hábitos. La lección dice que, básicamente, creamos enlaces cerebrales, que son como el cableado interno de nuestras habilidades. El texto nos lleva a una parte del cerebro que llama regiones de asociación. Durante mucho tiempo, estas áreas fueron un misterio, pero aquí se dice que albergan una red de fibras que lo conecta a absolutamente todo. Es como la placa madre donde se instala todo el sistema operativo de nuestra mente. Y para que entendamos la escala de esta placa madre, el número de conexiones posibles entre estas fibras es que es absurdo. Un 1 seguido de 15 millones de ceros. O sea, es casi imposible de imaginar. Esto nos da una idea de la capacidad, en teoría casi infinita, que tiene el cerebro para aprender cosas nuevas. Entonces, ¿cómo funcionan estas conexiones? La lección usa una analogía genial, la de la resistencia eléctrica. Pensemos en los hábitos que ya tenemos, las cosas que hacemos sin pensar. Esos son enlaces apretados, de baja resistencia. Se activan fácil, en automático. Pero aprender algo nuevo es como crear un enlace flojo, con mucha resistencia. Cuesta activarlo, necesita una orden mental muy fuerte. Y aquí nos dan un ejercicio práctico para, digamos, hackear este proceso. Para fijar una habilidad nueva, la idea es repasarla mentalmente, paso a paso, una y otra vez. Y luego, reforzar cada paso con lo que el texto llama una orden proyectil. Imaginen que es como un disparo de pura intención concentrada que sale de la frente y va directo a los músculos que tienen que actuar.
Ahora pasamos a una zona del cerebro bien particular, que la lección llama la zona de silencio, que sería la región prefrontal. El texto la describe como un centro de poder brutal, con un potencial enorme para controlar nuestra propia personalidad. Pero aquí está el truco. Esta zona es una espada de doble filo. Por un lado, nos da cosas increíbles como la capacidad de anticiparnos al futuro o de analizarnos a nosotros mismos. Pero por el otro, esa misma sensibilidad puede hundirnos en el miedo, la ansiedad o la melancolía. Es la fuente de nuestro mayor poder y también de nuestra mayor debilidad. Claro, la pregunta del millón es si esta zona es tan poderosa pero a la vez tan peligrosa, ¿hay alguna manera de quedarnos con lo bueno y evitar lo malo? La lección dice que sí, que por supuesto, y que todo pasa por el control consciente. Y este es el método que nos proponen. Pensemos en una situación que nos haya salido mal. En vez de pelearse con esos pensamientos negativos que aparecen, la idea es dejarlos salir un momento, y luego, ¡pum!, con una orden proyectil, sacarlos de la cabeza y dejar que la parte más lógica de nuestra mente tome el control y analice lo que pasó de verdad. Es pura disciplina mental. Bueno, ahora damos un giro. Dejamos un poco lo mental y nos vamos a lo físico, a la materia. Esta parte explora cómo las órdenes de la mente, según el texto, tienen un impacto directo en la química y la electricidad del cuerpo. Y lo que se dice aquí es tremendo. Se afirma que un simple pensamiento, como la orden de mover un brazo, causa un cambio químico real en los músculos, pasan de alcalinos a ácidos, y además libera esa avalancha de electricidad nerviosa para que se muevan. Básicamente, un pensamiento altera la física de tu cuerpo, así de directo. Y esta tabla resume toda esa teoría sobre la bioelectricidad. La idea es sencilla. Un cuerpo sano tiene una carga eléctrica negativa y por lo tanto suministra energía. Un cuerpo enfermo, en cambio, tiene una carga positiva y la absorbe. La salud entonces estaría directamente ligada a nuestro estado eléctrico. Y con todo esto en mente, llegamos a la parte final, la parte práctica. Aquí se juntan todos los conceptos en ejercicios diseñados para proyectar y manejar esta energía nerviosa, tanto para uno mismo como al interactuar con otros. El primer ejercicio es, cuanto menos curioso, el apretón de manos electrizante. La idea es que uno respira profundo para cargarse de electrones, concentra toda esa energía en la frente, en el centro de poder psíquico, y justo al darle la mano a alguien, ¡zas!, libera toda esa carga con una orden mental. El objetivo es transmitir una sensación de energía positiva. Y para uso personal está el restaurador de electrones. Cuando uno anda de bajón, el ejercicio es imaginar el sueño más increíble que tenga haciéndose realidad. Pero hay que visualizarlo con tanto detalle, con tanta emoción, que se sienta real. La idea es que el cuerpo reaccione a esa emoción y supuestamente recupere su carga de electrones, mejorando el estado de ánimo. Este último punto, digamos que ata todos los cabos de cómo interactuamos energéticamente con otros. Según la lección, emociones como el miedo o la tristeza nos hacen perder electrones, nos dejan con carga positiva y por lo tanto más vulnerables a la influencia de otros. Por otro lado, una persona segura de sí misma con carga negativa puede donar esos electrones e influir en el estado de la otra persona. Este es el principio que, según esta fuente, está detrás de algunos tratamientos psicosomáticos. Y así, al final de esta lección 5, nos quedamos con esta pregunta. Una pregunta que es casi para llevársela a casa y pensarla. ¿Es la mente el interruptor maestro que controla no solo lo que hacemos, sino la química y la física de nuestro propio cuerpo? Es una idea que, como mínimo, da mucho que pensar. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un texto bastante particular y fascinante, Ciclomancia, en concreto en su lección número 6, que nos hace una promesa increíble, darnos un método para literalmente multiplicar nuestra energía personal. Así que vamos a sumergirnos en estas ideas sobre el poder de la mente. A ver, arranquemos con una idea que nos deja pensando, una idea de Frank Rudolph Jung. ¿Y si el cansancio extremo no fuera el final del camino? El texto plantea que la energía no solo se recupera, sino que se puede multiplicar, casi como si el agotamiento fuera algo que pudiéramos elegir evitar. Bueno, hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la lección 6, que se titula Poder psíquico, multiplicar su energía. Es justo aquí donde el autor nos va a revelar su método para, supuestamente, incrementar nuestra vitalidad de una forma dramática. Se trata de gestionar y amplificar la energía de una manera muy poco convencional. Y miren, la afirmación es realmente audaz. El autor dice que con este entrenamiento se puede multiplicar la energía personal por 10. Para que nos hagamos una idea,
Es pasar de apenas poder correr una cuadra a tener la capacidad de correr 10. Es sin duda una promesa de transformación total. Pero ojo, antes de intentar cualquier fenómeno psíquico, el texto pone una condición indispensable, una regla de oro. El cuerpo tiene que estar completamente descansado. La circulación y la respiración deben estar al máximo. Sin esta base física, sin este punto de partida óptimo, los resultados simplemente no van a llegar. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. La lección presenta una teoría bastante única sobre la respiración. Según este texto, la respiración es el mecanismo clave, la llave maestra para desbloquear toda esa energía extra. El texto hace una distinción que es crucial. Por un lado está la respiración profunda cuando hacemos ejercicio, que genera ácidos y mantiene el cuerpo en equilibrio. Pero por otro lado está la respiración profunda cuando estamos en reposo. Y eso, según el autor, crea un estado completamente diferente. Es en esa diferencia donde se esconde todo el secreto. A este estado el autor le pone nombre, alcalosis, y lo presenta como el mecanismo secreto. La idea es que al hiperventilar en reposo se provoca una breve pausa en la respiración, que según el texto podría durar hasta 1 o 2 minutos. Y es durante ese pequeño lapso que el cuerpo puede redirigir toda esa energía que normalmente usa para respirar hacia otros fines psíquicos. Muy bien. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo inducimos este estado de forma segura? Bueno, la primera técnica que nos presenta, pensada para cuando sentimos fatiga, se llama la ozona horizontal. A ver, vamos a desglosar el procedimiento, porque no es solo respirar hondo y ya. Es una inhalación controlada, por partes. La idea es llenar los pulmones de abajo hacia arriba, en 3 etapas, para así maximizar la capacidad pulmonar. Y la postura es clave, porque asegura que los músculos del abdomen estén totalmente relajados. El texto sugiere repetir este ciclo completo unas 5 o 6 veces. El objetivo es, supuestamente, reenergizar la sangre por completo. Y, atención, no termina ahí. El estiramiento final de 20 segundos es un paso crucial para, según el autor, distribuir toda esa nueva energía por el cuerpo antes de ponerse de pie. Bien, avancemos ahora a la segunda técnica. Esta está diseñada para esos momentos de agotamiento extremo en los que quizás no nos podemos acostar, y tiene un nombre bastante curioso, el sembla agachado. En el sembla agachado, la postura es la clave. Su objetivo es relajar el abdomen al máximo para permitir una entrada de oxígeno realmente extraordinaria y así combatir lo que el texto llama una deficiencia de oxígeno. Y esta frase del texto lo resume todo a la perfección. La técnica no solo busca oxigenar. La idea es sobrecargar el sistema con un potencial eléctrico que se extrae del aire. Es casi como si el cuerpo se convirtiera en una especie de batería humana. Y según el texto, los beneficios de esta técnica van mucho más allá de una simple recuperación de energía. El autor afirma que impacta directamente la resistencia física, la salud de los pulmones e incluso el proceso de envejecimiento. La verdad, las promesas que hace son enormes. Y todo esto nos lleva a la parte final de la lección, la que se pone un poco más filosófica. Aquí vamos a hablar de la naturaleza del pensamiento y su energía. El autor se apoya en esta sabiduría antigua para sentar las bases de la idea que viene a continuación. Es una forma de decir que nuestros pensamientos no son algo pasajero, sino que son la materia prima de lo que somos. Y aquí viene el principio fundamental. Seguramente hemos escuchado que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues bien, el autor toma esta ley de la física y la aplica directamente al mundo de la mente. Postula que el pensamiento es, literalmente, una forma de esa energía universal. Para que quede súper claro, el texto usa una analogía muy simple, un libro que cae de una mesa. La energía se transforma, pasa de ser energía de movimiento al levantarlo a energía potencial cuando está quieto, luego a energía cinética al caer y finalmente se convierte en sonido y calor al golpear el suelo. Entonces, el autor hace una conexión directa. Sugiere que nuestras ondas cerebrales son precisamente eso, energía de pensamiento en acción, una energía que se está transformando constantemente y que por lo tanto afecta el mundo que nos rodea. Ok, si estamos perdiendo esta energía constantemente a través de nuestros pensamientos,
La pregunta lógica es, ¿cómo podemos conservarla? Especialmente en momentos de estrés, de nervios o de debilidad. La solución que propone el texto es sorprendentemente simple. La llama el bloqueo corporal y consiste simplemente en juntar las manos o cruzar un pie sobre el otro. La teoría es que esta acción tan sencilla crea un circuito cerrado en el cuerpo, impidiendo que la carga eléctrica se escape y ayudando así a retener tanto el calor corporal como la energía psíquica. Y todo esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si nuestros pensamientos son, en efecto, una forma de energía indestructible que está cambiando de forma constantemente, ¿qué impacto real están teniendo en el mundo que nos rodea? ¿En qué se están convirtiendo? Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una idea bastante radical sacada directamente de la lección 7 del libro Ciclomancia. Es una promesa que, la verdad, desafía nuestra experiencia de todos los días. La idea de no volver a sentir cansancio nunca más. Y esa es la pregunta central que nos plantea el texto, así de simple y a la vez súper profunda. ¿Qué tal si la fatiga no fuera algo inevitable, sino más bien un estado que podemos aprender a dominar con la mente? Pues el autor asegura que sí, que es totalmente posible. Y aquí lo tienen, el título completo de la lección sin ningún tipo de rodeos. La clave, según nos dice el texto, está en dos conceptos fundamentales: el tono muscular y la habilidad de controlarlo con algo que el autor llama poder psíquico. La verdad es que suena fascinante, así que vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces, para poder entender toda esta propuesta, lo primerito que tenemos que hacer es comprender qué es exactamente el tono muscular, y sobre todo por qué el autor lo considera como el mecanismo secreto detrás de todo esto del control de la fatiga y la resistencia física. A ver, según el libro, esto es clave. No es el músculo por sí mismo el que genera este tono, es más bien una corriente eléctrica, muy sutil pero constante, que viene del sistema nervioso central. Pensemos, por ejemplo, en los músculos de la mandíbula, que la mantienen cerrada sin que tengamos que pensarlo. Bueno, ese es un ejemplo perfecto del tono muscular en plena acción. Y este es un ejemplo genial para entender por qué a veces nos sentimos mucho más cansados después de estar un rato de pie sin movernos que después de una buena caminata. Es que estar de pie exige una contracción sostenida, o sea, un tono muscular constante en los músculos que luchan contra la gravedad. Caminar, en cambio, permite un ciclo de contraer y relajar, lo cual es muchísimo más eficiente y, por lo tanto, menos agotador. Y es justo aquí donde la conexión se pone de verdad interesante. El libro afirma que nuestro estado de ánimo tiene un efecto físico, real y directo sobre este tono. La felicidad, por ejemplo, nos hace erguirnos, tener una postura más firme, mientras que la preocupación, bueno, nos hace decaer, literalmente. Así que la propuesta es que si la mente puede influir de forma inconsciente, también puede hacerlo de forma consciente, enviando órdenes directas para regular el cansancio. Pero bueno, el texto no se queda solo en la teoría, ¿eh? Propone un método súper práctico que se basa en 3 pilares, 3 claves fundamentales para lograr este control y alcanzar una resistencia que, de hecho, describe como casi infinita. Vamos a analizar la primera. La primera clave es algo que hacemos a cada segundo, pero que, según el autor, podemos perfeccionar hasta niveles extraordinarios: la respiración. Se presenta como la herramienta principal para limpiar nuestro cuerpo de todos esos subproductos químicos que genera la fatiga. El objetivo es súper ambicioso: desarrollar lo que llama una caja torácica gigante para aumentar drásticamente nuestra capacidad pulmonar. Y para eso el libro propone un ejercicio específico llamado Sembla sentado. Aunque no nos da los detalles de la técnica, sí afirma que practicarlo a diario permite eliminar los desechos de la fatiga con una eficiencia increíble. Y las cifras que mencionan, la verdad, son impresionantes. Una capacidad vital de más de 7.000 centímetros cúbicos, casi el doble del promedio. Pasemos a la segunda clave, que es un poco contraintuitiva. No se trata de contraer más fuerte, sino todo lo contrario, de dominar el arte de la relajación. Es el control mental sobre cómo y, sobre todo, cuándo relajar los músculos entre cada esfuerzo. O sea, el punto crucial aquí es que la fatiga se acumula cuando los músculos no se relajan por completo. Ese estado de tensión que queda, que el libro llama calambre o un exceso de tono muscular, es un desperdicio de energía gigantesco. La técnica entonces consiste en usar órdenes mentales para, por así decirlo, apagar ese tono muscular que no necesitamos y conservar la energía para cuando de verdad haga falta. Y llegamos a la tercera y última clave: la eficiencia. De lo que se trata aquí es de perfeccionar cada movimiento hasta que se haga con el mínimo gasto de energía posible.
o sea, lograr una coordinación perfecta, casi robótica. La idea es crear una especie de memoria muscular perfecta a través de la repetición exacta, moverse siempre de la misma manera al mismo ritmo. Y ojo con esta técnica clave que nos da el texto, relajar la cara de forma consciente. Aparentemente, este simple acto ayuda, por reflejo, a que todo el cuerpo se relaje. El resultado final sería un movimiento superfluido que ahorra una cantidad de energía que el texto califica, de nuevo, como increíble. Muy bien, ya conocemos las 3 claves teóricas. Ahora, el libro también nos da ejercicios bien concretos para aplicar estos principios y empezar a notar resultados que se puedan sentir. Un ejemplo muy práctico es cómo superar la torpeza. El texto la define no como una falta de habilidad, sino como un exceso de tono muscular que está en conflicto. O sea, los músculos que deberían estar relajados se contraen y terminan luchando contra el movimiento que queremos hacer. Y este ejercicio del platillo es una demostración perfecta de lo que llama control selectivo. El temblor que nos da al intentar no derramar el agua es, según el libro, el resultado de músculos que se están peleando entre sí. La instrucción es muy simple, enviar una orden mental directa para que se relajen. La teoría es que, al hacerlo, el temblor desaparece y se recupera el control, una prueba del poder de la mente sobre el tono muscular. Y al combinar todas estas técnicas, el autor nos lleva a la gran culminación de la lección, la promesa de una resistencia física que, la verdad, parece desafiar por completo los límites de lo que consideramos normal. 160. Este número no está puesto al azar. Según el texto, un maestro psíquico, alguien que ha dominado estas técnicas, puede correr más de 160 kilómetros sin parar. Una afirmación verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y aquí se revela una idea fundamental. El verdadero cuello de botella de nuestra resistencia, al parecer, no es el músculo en sí, son los puntos de unión de los nervios, lo que conocemos como sinapsis. Es ahí donde la fatiga se acumula primero e impide que las órdenes del cerebro lleguen bien al músculo. Y es justo ahí, en esas uniones, donde se enfoca el control mental para mantener el flujo de energía. Así que, al final, el secreto no es una sola cosa. Es la sinergia, la combinación perfecta de los 3 pilares que hemos estado viendo. Una respiración que limpia el cuerpo, una relajación que conserva la energía al máximo y un ritmo que optimiza cada movimiento. Juntas, estas 3 claves son la fórmula para esa resistencia que el libro describe como milagrosa. Y terminamos con esta pregunta para quedarnos reflexionando. Si, como propone esta lección de ciclomancia, la fatiga es un fenómeno más neurológico y mental que puramente muscular, ¿cuál es entonces el verdadero potencial de la resistencia humana? Nos deja pensando, sin duda, en esa conexión tan profunda que existe entre la mente y el cuerpo. ¿Qué tal? Hoy vamos a analizar un texto muy, pero muy particular. Nos vamos a meter de lleno en la lección 8, cómo utilizar el prodigioso poder de las antenas del cerebro y ponerlo bajo control del poder psíquico, que forma parte del libro Ciclomancia de Frank Rudolph Jung. La pregunta de fondo ¿es posible que nuestra mirada tenga un poder real y tangible? Bueno, este sistema que vamos a ver hoy propone que sí, y nos dice exactamente cómo. Esta es, digamos, la gran pregunta que el texto busca resolver. Y no se queda solo en una idea abstracta, no. Propone todo un mecanismo, un paso a paso, de cómo se podría hacer. Así que vamos a sumergirnos en esta propuesta. Para entenderlo bien, vamos a desglosar esta lección en 6 partes. Iremos desde la base teórica hasta las aplicaciones más prácticas, tal como lo presenta el autor. Muy bien, empecemos por la pieza central de todo esto. El autor asegura que todas las personas tenemos una herramienta, ya incorporada, para proyectar nuestra fuerza psíquica. ¿Y cuál es? Pues nuestros propios ojos, a los que él llama las antenas del cerebro. O sea que según esta idea, los ojos no son solo para ver, no. Son una extensión directa del cerebro, casi como un dispositivo diseñado para transmitir energía hacia afuera. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale la energía para estas antenas? Bueno, según el autor, todo viene directamente de nuestras ondas cerebrales, de esas señales eléctricas que genera nuestra mente. El texto nos habla de 5 tipos distintos de ondas cerebrales, y cada una, según explica, corresponde a un estado mental o a una faceta de nuestra personalidad. Y aquí viene lo interesante. Fíjense en esta clasificación. El texto asocia las ondas de bajo voltaje, como alfa y beta, con nuestra personalidad conocida, la de todos los días. Pero las de alto voltaje, delta, teta y gamma,
Esas, dice, pertenecen a nuestra personalidad desconocida. Entonces, la meta de todo este sistema es justamente esa: aprender a acceder y a controlar de forma consciente esas ondas de alto poder, las delta y las teta, para poder canalizarlas a través de las antenas del cerebro cuando queramos. Bien, sigamos. ¿Cómo es que estas ondas cerebrales se convierten en una fuerza que se puede proyectar hacia afuera? ¿Cuál es el mecanismo? Aquí el autor se concentra en dos formas de energía. Por un lado, los rayos infrarrojos, para influir a corta distancia, y por otro, las ondas de radio, para enviar mensajes a larga distancia. Vamos a ver primero los rayos infrarrojos. Y ojo, porque el autor no habla de algo sutil, sino de una fuerza realmente potente, casi abrumadora, para influir en las personas que tenemos cerca. Y acá es donde el autor lanza una afirmación que, la verdad, es increíble. Sostiene que la energía de un solo fotón que sale de los ojos podría ser, bueno, la cifra es 400 millones por 400 millones de veces más potente que una bala de la misma masa. Una cosa de locos. Para llegar a ese nivel de poder, el libro propone un ejercicio de visualización de 4 fases. La idea es básicamente usar la mente con una técnica que llama el arco psíquico, para calentar, acelerar y duplicar la energía de los fotones que se proyectan, y así multiplicar su impacto. Y un ejemplo perfecto de cómo se aplicaría esto es proyectar una orden mental para calmar a alguien que está muy preocupado. La idea es enviar el mandato «vencerá» directamente a su centro psíquico, o sea, al núcleo de su subconsciente. Ok, ya vimos cómo influir de cerca. Ahora pasamos a la comunicación a larga distancia, que según el texto usa una energía totalmente distinta. Esto sería, en esencia, el mecanismo de la telepatía. La idea de enviar pensamientos o imágenes concretas a la mente de otra persona, sin que importe si está lejos o si hay paredes de por medio. El método que describe es de 3 pasos. Y de nuevo, como con los rayos infrarrojos, la clave de todo es esa orden proyectil mental, que es la que le da fuerza y dirección al pensamiento para que llegue a su destino. Y para que quede más claro, el texto da un ejemplo muy específico. Imaginen proyectar un recuerdo feliz a una pareja que se está alejando, para así provocarle un cambio de ánimo repentino, a distancia. Ya para ir cerrando, la lección hace mucho hincapié en que esto no se trata de dones especiales o de magia. Insiste en que son habilidades que cualquiera puede practicar y desarrollar. Y el autor insiste en que la diferencia que hace la práctica es abismal. Llega a decir que un maestro psíquico podría proyectar energía con una fuerza casi 12,000 veces mayor que la de un principiante. En definitiva, todo este sistema se presenta como la llave para abrir la puerta a ese potencial oculto, a eso que desde el principio se llamó la personalidad desconocida. Y así, el texto nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Cuál es el verdadero alcance de esa personalidad desconocida? Una idea para seguir pensando. Con esto cerramos nuestro análisis de este sistema tan particular. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la lección número 9, que tiene un título bastante llamativo: Control psíquico de tus reflejos visuales y auditivos. La propuesta aquí es que podemos, de alguna manera, tomar el control de nuestros reflejos más básicos a través de lo que se llama un poder psíquico. Vamos a desglosar qué es esto exactamente y cómo se supone que funciona. Para entenderlo mejor, primero veremos por qué este poder se considera olvidado. Luego, nos meteremos de lleno en la mecánica de los reflejos, tanto visuales como auditivos. Veremos los ejercicios que se proponen para entrenarlos y, al final, descubriremos qué ventajas nos promete esta maestría. A ver, el punto de partida de esta lección es una idea bien potente. Nos dice que en nuestro mundo moderno hemos permitido que nuestros reflejos primarios se atrofien. Y lo irónico es que quizá hoy los necesitemos más que nunca. Y ojo, que no se refiere solo a habilidades de supervivencia en la selva, ¿eh? La lección insiste en que se trata de cómo navegamos los desafíos de todos los días en nuestro entorno, en la ciudad. Es un tema de mantenerse alerta y, más seguros. Ok, si los reflejos son tan importantes, ¿cómo es que funcionan?
Bueno, la lección nos lleva directo al centro de control biológico de nuestros reflejos visuales. Y aquí están, los colículos superiores. No estamos hablando de la visión consciente, esa que usamos para leer. Esto es como el centro de mando automático de la vista. Y lo más interesante es de dónde recibe la información, que son 3 fuentes clave. Y es aquí donde la cosa se pone fascinante. Resulta que estos centros de reflejos no solo reciben datos de los ojos, también están en comunicación directa con la mente consciente y además con las sensaciones que vienen de todo el cuerpo. O sea, es una red de información súper completa. En la práctica, estas funciones son, vitales. Son las que nos permiten esquivar un pelotazo, seguir un coche con la mirada sin tropezarnos o reaccionar instintivamente para protegernos. Son acciones clave en los deportes, en la defensa personal e incluso en algo como la coordinación para bailar. Pero aquí la lección nos plantea una paradoja bien curiosa. Si estamos siguiendo un objeto, la imagen en nuestra retina en realidad está quieta. Entonces, ¿cómo es que percibimos que se está moviendo? La respuesta, según este texto, no está en la física, sino en un poder superior. La fuente lo llama, así tal cual, un centro psíquico. Pensemos en él como una especie de director ejecutivo de la mente. Este centro anula activamente los datos crudos que le llegan de los ojos y nos permite percibir la realidad según dónde ponemos nuestra atención, no según la imagen literal que llega a la retina. Ok, entender la teoría es una cosa, pero ¿cómo podemos entrenar y controlar estos reflejos de forma activa? Pues la lección nos propone ejercicios prácticos para alcanzar esa maestría visual. Y la verdad es que los métodos son súper variados, ¿eh? La lección describe 3 caminos para pulir estos reflejos, desde la intensidad del deporte y la disciplina de la repetición, hasta algo tan sutil y social como el coqueteo. De hecho, esta técnica del coqueteo es un ejemplo perfecto del enfoque de la lección. La clave, según se explica, es apagar la mente lógica y usar un arco psíquico, que es básicamente visualizar un deseo primario. La idea es que al hacerlo, nuestros movimientos se vuelvan instintivos y llenos de un encanto natural. Y bueno, lo que aplica a la vista, también aplica al oído. La lección sostiene que tenemos un centro de reflejo auditivo igual de poderoso, pero que muy a menudo lo tenemos dormido, latente. Aquí el texto establece un contraste muy claro. Mientras que los animales usan su oído como un radar de supervivencia, muchos de nosotros nos sobresaltamos con el sonido del celular, lo cual demuestra qué tan atrofiados pueden estar nuestros reflejos auditivos. Pero afortunadamente, la lección nos da un ejercicio simple, pero al parecer muy efectivo para recuperar este control auditivo que hemos perdido. La idea de este ejercicio es simple, pero el concepto es profundo. Se trata de reentrenar al sistema nervioso. En lugar de tensarnos ante un sonido repentino, el objetivo es enseñar al cuerpo a responder con una relajación instantánea. Es, en esencia, un entrenamiento para mantener la calma bajo presión. Y bien, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuáles son los beneficios de poner estos poderosos centros de reflejos bajo nuestro control psíquico? ¿Cuál es la recompensa final? Pues las recompensas que se prometen son realmente transformadoras. No se trata de un solo beneficio, sino de un rediseño completo de nuestra presencia. Se habla de lograr gracia física, una mayor claridad mental y una presencia social que impone respeto de forma natural. En resumen, la idea es que dominar estos reflejos no solo cambia lo que hacemos, sino quiénes somos. Transforma nuestra manera de movernos, de reaccionar y, fundamentalmente, la forma en que las demás personas nos perciben. Y la lección cierra con esta nota que es bastante provocadora, ¿no? Sugiere que la cima de este entrenamiento nos lleva a un nivel casi sobrenatural de presencia y de control. Una idea sin duda muy potente para reflexionar. ¿Qué pensarían si les digo que, según un libro llamado Ciclomancia, tenemos un centro visual en el cerebro que está dormido? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en la lección número 10 de Frank Rudolph Young, que tiene un título bastante largo y ambicioso. Escuchen, ¿cómo poner el centro de la vista primaria y el gran centro visual bajo control del poder psíquico? Vamos a desmenuzar de qué se trata todo esto.
La idea arranca con una pregunta bien interesante. ¿Será que nuestra visión está realmente funcionando a tope? Esta lección sugiere que la respuesta es un rotundo no, que por ahí, guardadas, tenemos capacidades visuales que ni nos imaginamos, esperando a que las despertemos. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a explorar eso de la anatomía secreta de la vista que propone el autor. Después, nos metemos de lleno con los ejercicios prácticos para, supuestamente, despertar la vista. De ahí, saltamos a unas técnicas que ya se ponen más avanzadas. Y para cerrar, tocamos un tema fascinante, la relación entre el ojo, la mente, el color y hasta cómo rejuvenecer la visión. Muy bien, vamos al corazón de esta lección. La premisa fundamental es que no tenemos un solo centro de visión en el cerebro, sino dos. Y es aquí donde la cosa se pone, digamos, diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. El autor hace una distinción muy clara. Por un lado, está el centro visual primario, que según él es más antiguo y en los humanos está inactivo. Por el otro, el gran centro visual, que es el que usamos conscientemente todos los días. La clave de toda esta lección es justamente reactivar el primero para que trabaje en conjunto con el segundo. A ver, ¿dónde está este centro primario? Según el autor, se encuentra en una parte del cerebro llamada cuerpo geniculado externo. Y aquí viene lo interesante. Él plantea que en muchos animales, este centro funciona como una especie de sistema de respaldo. Si su visión principal falla, este otro centro les permite seguir viendo, aunque no sea perfecto. Pero en nosotros, los humanos, ese sistema de emergencia, se quedó dormido. Y en el otro extremo tenemos al gran centro visual, el que sí usamos todo el tiempo. Este es nuestro procesador de imágenes principal, localizado en la corteza cerebral. Y tiene dos tareas, por así decirlo. Una parte recibe toda la información de la retina, formas, colores, movimiento, y la otra parte es la que da las órdenes, la que mueve nuestros ojos para enfocar y seguir objetos. Ok, la teoría suena muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se supone que uno despierta este centro visual dormido? Pues bueno, para eso, la lección nos propone una serie de ejercicios prácticos muy específicos. ¿Y para qué hacer todo esto? La promesa es bastante grande, la verdad. Se trata de poder leer textos complicados a una velocidad que parece imposible, pero sin perderse de nada. La metáfora que usa el autor es genial. Es como si de repente tuviéramos 4 ojos en lugar de 2. Imaginen la cantidad de información que se podría procesar al mismo tiempo. El ejercicio en sí suena sencillo, pero tiene su truco. La idea es agarrar un libro de esos bien densos, ¿saben? Y en lugar de leer palabra por palabra, como hacemos siempre, hay que hacer algo distinto. Primero, clavar la vista en una palabra en el primer tercio de la línea y tratar de absorber el significado de lo que hay alrededor sin leerlo directamente. Después, saltar al segundo tercio de la línea y hacer lo mismo. La idea es ir repitiendo esto, cada vez más rápido. Bien, supongamos que ya logramos despertar ese centro primario. ¿Qué sigue? Pues ahora pasamos al siguiente nivel. Se trata de entrenar al gran centro visual, al principal, para conseguir lo que el autor llama una visión penetrante. Y esto ya no se trata solo de leer rápido. Los beneficios que se prometen aquí son, bastante impresionantes. Habla de desarrollar un ojo artístico, de mejorar muchísimo en deportes o en profesiones que requieran habilidad, de poder ver detalles en la luz y en la oscuridad que antes se nos pasaban, y hasta de tener una memoria visual casi fotográfica. El concepto central aquí es esa vista penetrante. ¿Pero qué significa? Según el texto, se trata de usar el poder psíquico, que podríamos entender como una orden mental muy fuerte para obligar a nuestros ojos a ir más allá de lo que normalmente pueden, forzarlos a ver detalles minúsculos o cosas que están lejísimos. Y los ejercicios para lograr esto son, digamos que bastante originales. Por ejemplo, nos pide intentar seguir viendo un pájaro en el cielo después de que ya se fue, solo con la mente. O tratar de leer la letra chiquitita de un libro teniéndolo pegado a la cara, a un punto donde físicamente debería ser imposible enfocar. Pero la prueba de fuego, el examen final de esta lección, es el ejercicio número 10.
Aquí ya no se trata de mejorar la vista, sino de demostrar un control total y consciente sobre nuestra percepción, de manipular lo que vemos con una simple orden de la mente. Comencemos con el primer paso. La instrucción es mirar esta imagen a unos 12 centímetros de los ojos. El chiste es quedarse viendo fijamente los dos círculos de adentro, los pequeños, hasta que nuestros ojos, como por arte de magia, los junten en un solo círculo justo en el medio. Es un juego de enfoque para empezar a separar lo que los ojos captan de lo que el cerebro decide ver. Ok, una vez logrado eso, el desafío sube un poco. Ahora, sin dejar que los círculos se separen, hay que ajustar el enfoque para que ese círculo fusionado que creamos quede perfectamente centrado dentro del círculo más grande de afuera. Esto ya pide un control mucho más preciso de los músculos de los ojos y de la concentración. Y aquí viene el gran final del ejercicio, el momento de la verdad. El texto dice que ahora, usando una orden psíquica, o sea, una orden mental, hay que forzar a ese círculo fusionado, que recordemos solo existe en nuestra percepción, a que se mueva y se coloque en la parte de abajo del círculo de la derecha. Un acto de voluntad pura para controlar una imagen que no es real. Para terminar, la lección nos deja con una sección que es realmente fascinante. Se mete con las teorías del autor sobre algo tan básico como el color. Y, de paso, nos da algunos consejos para mantener nuestros ojos sanos. Aquí nos presenta un concepto que él llama el efecto apagado. La idea es esta. Él afirma que nuestro nervio óptico funciona un poco al revés que otros nervios. En lugar de activarse con un estímulo, lanza una descarga eléctrica más fuerte cuando el estímulo, o sea, la luz, se quita. Y este chispazo en la oscuridad serviría para regenerar la retina y hacernos más sensibles a la poca luz. Entonces, si comparamos el efecto de encendido con este efecto de apagado, la lección insiste que la reacción a la oscuridad no es pasiva. No es que el nervio simplemente deje de mandar señales. No. Es un proceso activo, poderoso, una especie de recarga para los ojos, casi como un mecanismo de rejuvenecimiento. Y claro, de esta teoría sale un consejo súper práctico. El simple hecho de cerrar los ojos varias veces al día, o mejor todavía, taparlos con algo completamente negro por unos minutos, activaría este efecto apagado. Es una forma, según esto, de recargar las baterías de la retina y a la larga mejorar la visión. Y llegamos a una de las ideas más provocadoras de todo el texto. La cito. Los colores no existen en realidad, existen solamente en el consciente. Pensemos en eso un momento. La idea de que el color no está allá afuera en las cosas, sino que es una interpretación, una sensación que nuestra mente crea. Afuera solo hay vibraciones, ondas de luz. Y esto, claro, ata todos los cabos sueltos. La retina es como una cámara que capta esas vibraciones. Las convierte en impulsos eléctricos. Y se los manda a nuestro procesador principal, el gran centro visual. Es ahí adentro, en nuestra conciencia, donde ese código de señales se transforma en la experiencia que conocemos como rojo, azul o cualquier otro color. Lo que nos deja con una pregunta final que, la verdad, resume todo el espíritu de esta lección. Si algo que damos por sentado, algo tan fundamental como el color, es en el fondo una construcción de nuestra mente, entonces, ¿qué otros aspectos de nuestra realidad podrían también ser alterados por el poder de la conciencia?